Hola, soy Mario Borghino. Entender el dinero es mucho más fácil de lo que crees, pero parece que hacerlo, cuidarlo, lograr que crezca y tenerlo es el secreto de unos cuantos. Nada más falso. Por eso, en School of Business, tú serás el amo y señor de la fortuna. Aprenderás qué es el ahorro, cómo administrar una tarjeta de crédito, qué es una deuda y lo que necesitas hacer para tener tu libertad financiera en tu vida. Buena suerte. Hey Atlanta, say hello to Small Business Help from Apple. That's right, we're here to make starting and running your business simpler. From helping you choose the right devices to setting them up hassle-free, we can help you build your business in no time. Speak to a business expert and get the help you need at no cost whatsoever. At Apple, we're open for your small business. Go to apple.com/smallbusiness or visit an Apple store to learn more. At Sierra, discover joyous deals on great gifts for everyone on your list. Like cozy slippers, ski gear, fishing poles, bikes, large kayaks, even larger canoes. Whew, which might lead to another discovery. Wrapping gifts is the only sport you need to stay fit this season. 'Tis the season to discover great gifts at unexpectedly low prices. Sierra, let's get moving. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando en Plata. La sucesión en los negocios familiares es un desafío que afecta no solo a la continuidad de las empresas, sino también a veces a las relaciones familiares. ¿Cómo pueden los fundadores, que han dedicado gran parte de su vida a construir y consolidar el negocio, ceder el control sin perder su identidad? ¿Y cómo puede la nueva generación asumir el liderazgo sin conflictos? Para ayudarnos a entender este proceso tan complejo, hoy nos acompaña el maestro Alfonso Bolio Arciniega. Alfonso es profesor decano en el IPADE, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de América Latina, y es experto en gobierno corporativo y empresas familiares. Con una amplia trayectoria en la investigación y asesoría de empresas familiares, el maestro Bolio ha trabajado durante décadas con generaciones de empresarios para garantizar una transición exitosa que preserve el legado familiar mientras se adaptan a los retos del futuro. Estamos de verdad muy contentos y muy agradecidos de tenerte con nosotros, Alfonso. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación y efectivamente es un tema, yo diría, de preocupación. Muchas empresas llegan a fracasar precisamente en los momentos más cruciales de la empresa, que es la sucesión de la empresa. Y hay muchos factores por los cuales se fracasa. Y el problema no es que a veces se ve afectada la familia, siempre se ve afectada la familia, porque la empresa familiar son 2 o 3 realidades, dependiendo a qué autor o autores sigamos. Hay unos que dicen la empresa familiar es un sistema de familia y una empresa. Se unen estas 2 y es la empresa familiar. Y hay otros autores que dicen, en realidad son 3 sistemas. Uno de ellos es la familia, otro de ellos es la empresa y otro de ellos es la dirección. Sí, a mí me gusta más este esquema de 3 realidades. ¿Por qué? Porque en cada uno hay que atenderlo y posiblemente tenga características diferentes y a veces queremos irlo simplificando y decimos todo por igual, ¿sí? Y no. Pero bueno, yo quiero empezar un poquito más atrás. Okay. Creo que de lo único que podemos estar seguros es que nos vamos a morir. Creo que es lo único que no va a fallar, cuando menos hasta ahorita. Exacto. Por más esfuerzos que se estén haciendo,
todavía más de 120 años, creo que no hay mucha gente por esas edades, pero se hacen muchos esfuerzos. ¿Y qué es lo que se da? Pues lo que se da es precisamente una sucesión, un cambio. Si alguien tiene que encargarse del futuro, de la familia, de la empresa, de la dirección de la empresa. Y entonces lo dejan y lo improvisan o lo tratan de improvisar. ¿Qué punto tan importante toca? Porque, y es esto, ¿qué tan importante es la planificación de ese relevo? Es que es un elemento clave. Yo siempre digo que cuando se inicia un negocio familiar, desde ahí hay que ir pensando en la sucesión, porque se va a dar tarde o temprano. El problema es que hay primero otras prioridades, y al haber otras prioridades que se entienden también, pues hacer que el negocio funcione, que se vea futuro, que sea autosuficiente, que empiece a ganar dinero, etcétera. Pero, y a veces también dice uno, esto que estoy haciendo lo hago por mi familia. Y hay una paradoja ahí muy interesante. Todo eso que se hace por la familia, a veces el propio iniciador del negocio, ¿sí?, le pone el germen de la destrucción. Fíjate nada más. De la destrucción de la familia. De la familia y de la empresa. Okay. Porque una mala sucesión puede perjudicar enormemente a la empresa y a la familia también. Claro. ¿Y por qué me atrevo a decir de ese germen? Que no gusta mucho que lo diga, soy franco, no gusta mucho, pero hay que decirlo. Porque mientras yo construyo, dedico mucho tiempo, muchas horas, no es 12 horas de trabajo, a veces son 18, 20 horas de trabajo, y la mente está en lo que estoy haciendo. Pero digo que lo hago por la familia y no atiendo a la familia. ¿Y qué quiere decir atender a la familia? Por un lado al cónyuge, y cuando se tienen hijos, a los hijos. Hay que atenderlos. Y ahí en la familia es donde se da la formación de los valores. No es en la escuela donde se dan la formación de los valores, es en la familia. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Dedicarle tiempo. Y no solamente dejar esta responsabilidad en manos del cónyuge. Es injusto hacerlo nada más así. Hay que participar uno. ¿Para qué? Para que efectivamente haya un trabajo armónico del matrimonio en la educación de los hijos. Entonces, hay que partir desde allá. ¿Sí? Estoy hablando desde el nacimiento de las criaturas, de esa formación que se les debe de ir dando. Y dentro de esa formación hay que ver también y educar a los hijos en algo que a veces cuesta mucho trabajo, que es en la libertad. Los hijos, ya que es a lo que me refiero específicamente, los hijos tienen que ir creando su propio camino, a dónde quieren ir. El papá crea un negocio o la mamá crea un negocio, sí, pero es lo que ellos están creando. Y el hijo, los hijos, pueden o no. No hay aquello de que todo este esfuerzo que estamos haciendo es para ustedes y deben ustedes continuarlo. Yo digo que eso es injusto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que nacer la ilusión precisamente de dar continuidad a ese proyecto que hizo un miembro de la familia. Entonces, no dar por hecho que van a suceder las cosas de cierta manera. Yo creo que sería el primer punto, ¿no? No dar por hecho, prepararse para diferentes escenarios, pero no dar por hecho ninguno. Es que hay que prepararse para la vida, no para el negocio. Una parte, desde luego, puede ser el negocio, pero es una parte. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí es esa libertad en ese aspecto. Desde su experiencia, ¿cuáles son, en general, los principales obstáculos que enfrentan los fundadores o creadores de empresas familiares al momento de pensar o tener que ceder el control a la siguiente generación? Sí, hay una creencia, diría yo. Nadie lo hace mejor que yo. ¿Sí?
Yo lo hice nacer, yo le di vida a este negocio, yo lo conozco en su totalidad, me he enfrentado a todas las adversidades, situaciones, problemas y los he sacado adelante en ese sentido. Y el problema es un poco en ocasiones, yo digo, de soberbia. Sí, entendiendo por soberbia un amor desordenado de la propia excelencia. Y eso hay que cuidarlo mucho. ¿En qué sentido? Sí, hay éxito en un momento dado y se nota el éxito, ¿sí? Normalmente el éxito, ¿qué implica? El éxito se ve muchas veces en dinero. También el fracaso se ve en la falta de. Y esa línea, Víctor Frank la señalaba como la línea del tener. Pero él decía, no nos podemos quedar en esta línea. Hay otra línea que es igualmente importante, o quizá a veces más importante, que es la línea del ser. Y ahí viene la plenitud o el vacío. Y entonces vienen las combinaciones automáticamente entre plenitud y éxito. Hombre, eso lo quiere todo mundo, claro, ¿no? Tener y además ser. Por otro lado, ¿sí? Puede uno tener plenitud y vacío. Sí, hay gente que, pues, sin recursos económicos es plena. Sí, bueno, esa es otra realidad. Pero luego vámonos a las otras dos realidades. Una de ellas es éxito con vacío. En donde, y eso es muy frecuente desafortunadamente, en donde sí hay recursos económicos, materiales, pero la familia está descuidada, anda por otros lados, anda con problemas de adicciones, anda en otras cosas Uno totalmente mismo no está distinto. satisfecho, no es feliz. Totalmente. Y el otro que se puede dar, que es fracaso con vacío, que esa casi es la línea del suicidio. Bueno, ya, sí, no. Si no soy y no tengo, pues ¿para qué estoy? ¿Sí? Entonces, a veces así se sienten muchos jóvenes, ¿eh? Sí, y eso es preocupante. Y más que se está complicando, ¿no? La parte del tener especialmente se está complicando para las nuevas generaciones. En el caso de, ¿qué factores psicológicos o emocionales suelen influir en los fundadores para que les resulte tan difícil hacerse, voy a decir, a un lado? A veces hay quienes dicen que, sobre todo psicólogos, que es un tema de identidad, porque se vuelve, especialmente en algunos de los casos de estos escenarios que mencionaba, pues claramente digamos que la empresa o el trabajo se convierte en toda la identidad de la persona, y entonces pues dejar eso es quedarse sin identidad. ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? Sí, se pierde, por ejemplo, el poder. Piensa la gente, muerto el rey, viva el rey. Ya no está. Sí, y entonces siente uno, pues ya no voy a tener poder. No lo dicen, pero lo hacen, lo manifiestan en ese sentido. Otra necesidad que es muy importante es la necesidad de reconocimiento. El hecho de que mientras estoy en la posición, sí, hasta me cambian el nombre, ya ni lo tienen que decir, ya dicen el ingeniero, el licenciado, la señora, no sé si me explique, sí, ¿no? Sí. Ya se sobreentiende. Pierdes relevancia. Así es, entonces eso también. Y también otro elemento, el afecto, ¿sí? Que es otra necesidad. ¿Sí? Como no ha estado uno cerca de la familia, pues el afecto lo que requiere es estar cerca unos con otros. Y entonces lo compro el afecto, ¿sí? Me lo dan, los tengo aquí, los controlo. Me necesitan. Esa es otra cosa, me necesitan. Todos esos factores, además de, la gente a veces no dice, me tengo que pensar en el futuro, y uno es, me voy a retirar. Y tengo que crear hobbies. Lo que no puedo hacer es estar ocioso. Y tengo que crear hobbies. Y tengo que dedicar tiempo a muchas actividades pro bono, gratuitas, en donde yo lo que hago es que me doy a otras personas mi experiencia, mis conocimientos, mi tiempo.
lo doy a otras personas. Cuando uno tiene esa visión, Otros proyectos. va cambiando en ese aspecto. Claro, va teniendo nuevos proyectos que incluso puede emprender otra cosa diferente y más Claro. en otra dimensión, no tiene por qué dejarlo al 100%, ¿no? Claro, algo a veces que quedó ahí en un poco rezagado. A lo mejor pintar, Sí, yo a quería lo mejor hacer eso. escribir, a lo mejor dar clases, a lo mejor hay muchas actividades. Hoy estaba viendo justo en LinkedIn que un ex colega, que no estoy segura si se retiró, pensaría que tal vez, pero estaba platicando de que está muy contento, de que ya está en su tercer libro publicado, que está escribiendo, etcétera, etcétera, y con mucho entusiasmo, y me dio mucho gusto porque dije, qué lindo, qué buena manera de reinventarse, ¿no? Entonces, creo que hablamos de buscar propósito. Una cosa que es particularmente importante, conforme vamos quitando años al calendario y sentimos que ya no tenemos esta identidad, tener un propósito, buscar un propósito, como dice, trabajo voluntario, un nuevo proyecto, un nuevo negocio con otra dimensión o con otro espíritu, una actividad. Dar clases. ¿No? Ujú, dar clases. Ese lo disfruto yo mucho. Del otro lado de la moneda, en esta experiencia, las experiencias que ha vivido, ¿cuáles son las principales quejas o frustraciones que ha observado en esta generación que se considera lista, a veces lo está, supongo, y a veces no, para tomar el control, pero que no le dan el espacio para hacerlo? Sí, hay quejas de los dos lados. Sí, por parte del fundador, por parte del que hace cabeza y por parte también de los hijos. Llego a la empresa y no me dejan decidir. Y cuando decido, me la cambian la decisión. No me dejan que me equivoque. Creen que yo sé todas las cosas. No, yo quiero efectivamente tener riesgo, tomar decisiones que me permitan efectivamente. Y además, ya mi familia, mi papá, mi mamá, piensan de una manera distinta. Ya están fuera de la actualidad. En cambio, no me escuchan lo creativo que soy, lo innovador que soy. Ellos dicen que todo tiempo fue mejor el pasado. Este tipo de situaciones. ¿Y qué dice la generación que está mandando en la empresa? ¿Sí? No está maduro, quiere hacer y cambiar y no se da cuenta de todos los riesgos que esto trae implícito. Así ha funcionado siempre, ¿no? Así, y hemos tenido éxito y ahí está la muestra del éxito. Si no está roto, ¿para qué lo rompes? ¿No? Entonces, ahí en el fondo yo vuelvo, por un lado la soberbia, que quiere y requiere precisamente de lo contrario. ¿Y cuál es lo contrario? La humildad. Yo tengo que saber muy bien para qué soy bueno, para qué fui bueno, pero no lo puedo todo. Y ahorita la juventud trae diría yo, un chip muy diferente. Con esto de la inteligencia artificial, que no sabemos bien hasta dónde se va a llegar, cuál va a ser el efecto negativo y positivo que se vislumbra sin lugar a dudas, pero todavía no estamos en esa exploración y ojalá, como muchas cosas, sea bien utilizado para beneficio de la humanidad y para beneficio absolutamente de todos. Ahora, no quiere decir desde luego que todas las familias y todas las empresas haya eso. Pasa por eso. Sí, hay de 6 empresas que se crean en primera generación, 2 pasan a segunda y 1 a tercera. Wow. ¿Sí? Entonces, sí, muchas se quedan en el camino. No necesariamente que quiebren, sino a veces se fusionan, a veces un miembro de la familia les compra a los otros miembros de la familia y vuelve a ser primera generación. ¿Sí? O puede ser también que crezca y se institucionalice, quiero decir, que ya no es familiar. Bueno, sigue siendo familiar. Lo que pasa es que la gente a veces cree que a la institucionalización se le quita la connotación de familiar. Muchas empresas profesionales siguen siendo familiares. Si cotiza en bolsa, ¿puede seguir siendo familiar? Desde luego que sí. Desde luego, eso no. Mientras el consejo de administración y las decisiones las tome la familia, ¿o cuál es el...? A ver,
el poder decisorio está en la familia. Okay. Sí, el control de la empresa está en la familia. No necesariamente siquiera la mayoría, el control está en la familia. Ahí sigue siendo familiar. Pero ¿qué ha sucedido? Han hecho trabajar los órganos de gobierno de la empresa. Y eso es la institucionalización y la profesionalización. Y entonces tenemos, por el lado de la empresa, lógicamente la asamblea de socios, y tenemos el consejo de administración, y tenemos la operación del negocio. Por el lado de la familia, tenemos el consejo familiar, y ahí se ven las situaciones desde el punto de vista de la familia. Entonces, estos 3 órganos de gobierno fundamentales, es clave el tenerlos. Y esto trae implícito algo que cuesta mucho trabajo, que son roles. En el hogar somos padres e hijos. En la oficina somos colaboradores, empleados, directivos de la organización, pero lo confundimos muy rápidamente y el desayuno, la cena o la comida se convierte como en una extensión de la familia en el trabajo. Y entonces empiezas a discutir cosas de la empresa. Y en la empresa empiezas a discutir cosas de la familia. Y entonces ya hay una equivocación de roles pavorosa. En la familia, el papá, pues el papá, la mamá. En la empresa, jefe, subordinado, lo que te toque en ese sentido. Y es conveniente no confundirlos. Y también algo que se pierde con mucha facilidad es el respeto. Podemos diferir de puntos de vista, pero tenemos que coincidir en sacar adelante una organización, una empresa. Y debemos de permitir que se tomen decisiones y que hay riesgos, sí, y que se van a equivocar. Hay que dejar que se equivoquen. ¿Cómo nos equivocamos nosotros y corremos riesgos nosotros en su momento, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de tensiones familiares surgen más comúnmente durante el proceso de sucesión y cómo podrían gestionarse de manera más efectiva para evitar conflictos graves? Hay una palabrita que lo representa, 2, que lo representa mucho. Una de ellas es la envidia. Sí, ese es un germen dentro de la relación, yo diría humana. Es algo natural, llamémosle así, pero es algo que puede uno darse cuenta y manejar las cosas de manera adecuada. Alegrarme por el bien de otras personas en lugar de molestarme o entristecerme por el bien de otras personas. Que le dieron a un hermano una casa más buena que la que me dieron a mí, ¡qué alegría! Que le van a dejar más dinero a una hermana o a un hermano porque se ve que es un futuro que puede garantizarse de esa manera, ¡qué bueno! No que esto me lo corresponde a mí, esto es mío, le dieron y me da coraje, ¿y por qué a mí me dan menos? Ese es uno. Híjole. Otro, la gente le tiene pavor a los conflictos y eso es malísimo. A mí me han tocado familias que dicen, aquí en esta familia, Alfonso, no hay conflictos. Y cuando me dicen eso, qué miedo. Me aterra. Armonía artificial. Sí, claro. Se dan el avión. Sí, lo que pasa es que está todo a un nivel de superficialidad terrible y abajo hay toda la cochambre, todas las pasiones, todo lo que llevamos los seres humanos y que en algún momento va a explotar. ¿Qué es lo recomendable? Cuando se da un conflicto, lo importante es resolverlo. Los conflictos que no se resuelven son malignos, tienden a repetirse, esto se le llama técnicamente escalamiento, y es muy difícil luego poder resolverlos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces se va uno más por la parte emocional y mucho menos por la parte racional. Nosotros, si tenemos un conflicto que es un punto de vista distinto sobre una realidad, eso crea un conflicto. ¿Qué es lo que hay que hacer?
resolverlos. Y hay que darse cuenta que en muchas cosas hay cosas muy discutibles. ¿Qué es mejor, este tipo de gobierno, este otro tipo de gobierno en la empresa? No estoy yéndome a otros lados. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? Los dos pueden ser muy buenos. A mí me gusta uno, tiene estas ventajas, pero tiene estos riesgos o tiene estas limitaciones. A mí me gusta este otro, tiene estas ventajas, estos riesgos. Pues vamos o combinando o vamos viendo lo que la empresa necesita en el momento que está en ese preciso instante. Hay momentos en los cuales requiere de reinvertir muchísimo. Hay otros momentos que se le puede sacar un poco de dinero a la empresa vía dividendos. Pero hay que ver qué momentos. Hay momentos en los cuales la innovación tiene que estar, pero para poder subsistir en la organización, otros de consolidación, en fin, hay que tratar de ver a quién queremos ayudar e ir viendo qué es lo que se va aplicando de mejor manera. Negociar, saber negociar. Es clave. Y negociar es ceder. Yo tengo una pirinola, ¿sí?, que cada vez que le doy vuelta me aparece una sola opción. Todos ponen. Le vuelvo a dar, todos ponen. Nada que gana todo, pon dos. No, todos tienen que poner. Y eso es para que funcione. Y para que funcionen las sociedades, para que funcionen las personas, para que funcionen los hogares. Y esa es una idea muy sencilla para llegar. O sea, con esa idea de, bueno, todos ponen, vamos con esta mentalidad a trabajar. Y este tema del conflicto, lo que decía el conflicto, me llama mucho la atención porque eso es aplicable a todo en la vida. A todo. En cualquier relación. En cualquier relación. Entonces, a veces yo digo que muchas veces en los negocios, hay muchas cosas que son, no voy a decir de sentido común porque sean sencillas, sino porque son cosas que hacemos en otros ámbitos de la vida, nada más no nos damos cuenta que la estamos aplicando también. Entonces, se vuelve muy interesante y muy importante poder identificarlas, ¿no? ¿Qué tan común es que las empresas en nuestro país, especialmente y en Latinoamérica en general, no planifiquen adecuadamente la sucesión? ¿Sí se ocupan o realmente la mayoría no? Bueno, se han hecho muchas encuestas al respecto y lo que sí demuestran es que no hay verdaderamente una planificación. Y yo creo que eso hay que empezar por uno mismo. Uno mismo tiene que ir planificando su vida. Uno mismo tiene que irse viendo a dónde quiere llegar. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y que recomiendo mucho, y es cómo me veo en 10 años, cómo me veo en 5 años, cómo me veo para el próximo año. Pero esto repetido todos los años, puesto por escrito, y en los diferentes ámbitos de mi vida personal. Porque no solamente estoy en una empresa, soy una persona, tengo salud o no salud, tengo amistades, tengo creencias, tengo trabajo, tengo que adquirir cultura, tengo que aprender idiomas, tengo muchos campos en los cuales tengo que desarrollarme, y no solamente uno. Cuando tengo esa amplitud y voy fijando 2 objetivos, no 50, 2 objetivos en cada uno de estos diferentes campos, a 10 años, a 5 años y para el próximo año, voy teniendo una brújula, una guía hacia dónde quiero llegar. No que me lleve la vida, yo tengo que ir creando hacia dónde quiero ir, con la flexibilidad, con el entorno, con los acontecimientos. A las cosas que pasen, claro. Hay que irlo haciendo, pero con un objetivo común. Siempre buscar ser mejor cada día. Y esto en realidad es sentarse a pensar en eso, en los objetivos, y luego decir, me gusta mucho porque dices, bueno, son 10 años, el 5
tiene que tener lógica con el 10. Sí, claro. O sea, si no, y el 1 con los 5 y con el 10. Claro. O sea, tiene que ir en esa... Concatenado. Yo, obviamente, no lo digo tan elegantemente como tú, pero yo digo, tienes que decidir a dónde vas. O sea, si vas a Monterrey y tomas un autobús a Acapulco, creo que vas mal, ¿no? Totalmente. Entonces es básicamente armarlo así. Y yo creo, para que nos escuchan, obviamente estamos hablando de negocios, etcétera, y habrá gente que lo haga de muchas maneras. Hay gente que no se le dé escribir, grábenlo. Hay un ejercicio que pueden hacer, que alguien alguna vez me invitó a hacerlo y me pareció interesante, que es esto mismo, pero en estos vision boards que les llaman. Recorten cosas de revistas que les digan, esto es lo que yo quiero hacer, y pongan una frase. En fin, el punto, no se atoren si digan, ay, es que qué flojera, o es que yo no sé escribir. Es la reflexión, creo yo, es lo que realmente es importante, tener esa claridad, porque entonces si uno dice, y hablando de nuestro tema, a mí me gustaría dejar este rol en la empresa, podrían tener otros si quieren, ¿no? Pero este rol en la empresa y ceder o hacer esta sucesión, ok, que me impide, y a lo mejor algunas de estas cosas pues es que voy a perder poder, o voy a perder, no se lo digan a nadie, pero convérsenlo con ustedes mismos, o qué les da, cuál es el miedo, porque al final del día son miedos. Es decir, bueno, ¿cómo me preparo para que eso no suceda, ¿no? Sí, ahora, hay algo que también es bien importante. Evitar que el fundadora de la empresa tome la decisión de quién de los siguientes miembros de la familia va a ser el que va a ser cabeza. ¿Por qué? Porque para donde uno se haga va a quedar mal. Claro. Y eso no. Y por otro lado, hay algo emocional en uno mismo, en esa decisión trascendente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto llevarlo a un órgano de gobierno y que ese órgano de gobierno decida efectivamente quién es aquella persona que es la más adecuada. Y hay que ver si hay o no hay talento humano para lo que requiere la empresa. Esa es la otra. Porque a lo mejor hay mucho talento humano, pero para otras cosas y no para dirigir una empresa. O esa empresa. O esa empresa en particular. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ahí en esto hay otra cosa que también vale la pena tomar muy en cuenta. Temas legales. Oye, ¿tienes hecho tu testamento? No lo tengo hecho. Un tache, pero enorme. Un señor que está en el 8º piso. Porque así, en lugar de decir 80 años, ¿no? Se oye menos. 8º piso. Oye, tienes que tener un documento para que la sucesión legalmente se haga de manera adecuada. Y no lo simplifiques. Yo dejo todo, primero a mi cónyuge. Y si muere ella, todo para mí. Y si los dos nos morimos, todos en partes iguales. No necesariamente es la mejor manera de repartir el patrimonio. Conste, patrimonio, no empresa. ¿Sí? Y esto parece que no, pero a veces la gente lo confunde en ese sentido. Entonces, y yo creo que algo que es muy importante es tener claro que cada familia es distinta, cada empresa es distinta, el momento que se vive del entorno es distinto y hay que contemplar todas estas realidades para ir poniendo orden en esa sucesión, para que abarque no solamente los aspectos puramente de nombramientos, sino también los aspectos legales que son muy convenientes. Cuando hay diferencias y conflictos serios, lo que va a terminar predominando es papelito habla. Y entonces hay que hacerlo muy bien. Y también revisarlo. Eso es bien importante. La gente hace su testamento, pero lo hizo hace 30 años. Y ahorita la realidad que tiene es totalmente distinta. Hay que actualizarlo. ¿Cuál es el mejor momento? Porque me lo llegan a preguntar. Hoy. ¿Cuál es el mejor momento? Yo digo, no, dentro del año, en enero. Ok. ¿Por qué? Porque es cuando vienen los nuevos deseos y voy a hacer y esto. Y hay que revisar. Los propósitos. Dale una revisada al testamento. Que hay cambios. Vete. No te esperes hasta octubre. Vete de una vez. ¿Tú sabes por qué octubre? Porque por el mes
el mes de los testamentos. de los testamentos, que sale en la mitad de precio. No, hombre, hay que hacerlo cuando se debe de hacer y las modificaciones cuando es conveniente hacerlas, sin lugar a dudas. Y deja en orden. Sí. Deja hasta un pequeño instructivo. Hay veces que se tienen seguros en el extranjero o propiedades o inversiones. Oye, todo eso déjalo ahí porque si no a veces se puede perder. ¿Sí? No creas que no se ha llegado a dar, se puede llegar a perder. Sí. No vamos a hablar de las Afores. En su opinión, o sea, ¿qué es más efectivo? ¿Realizar una transición gradual o una sesión de control más directa? ¿O pues depende? No, yo creo que tiene que ser un proceso. Para que las cosas funcionen de mejor manera, tiene que ser un proceso largo, que vaya siguiendo, que vaya viendo y contemplando la realidad y no lisa y llanamente ser simplista en eso. Ya decidí tal cual cosa. No, hay que ir viendo. ¿Por qué? No tenemos la vida comprada y ustedes y yo sabemos perfectamente que de repente el que iba a ser el sucesor le da un infarto, tiene un accidente y ahí quedó, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir llevando el proceso, hay que ir viendo varias personas, hay que ir creando la madurez de que el que llegue a salir sea para servir, no para servirse, sino que sea para servir ¿a quién? A sus otros accionistas, a la sociedad, a su personal, a sus proveedores, a sus clientes en ese sentido. Y no son palabritas nada más. Hay que manifestarlo en hechos desde mi punto de vista. Y todo eso implica, yo diría, una filosofía completa de negocios y de vida personal. ¿Cómo pueden las diferentes generaciones dentro de una familia y de una empresa familiar encontrar un equilibrio entre la tradición y la innovación al gestionar una empresa? Sí, a ver, hay que darle valor a las cosas. Sí, ahorita, por ejemplo, y se ve con toda claridad, la innovación es un elemento fundamental. A la velocidad que está yendo los descubrimientos, los avances, la tecnología, los cambios, los hábitos, hay que estar muy al pendiente del mercado. Siempre hay que pensar en el consumidor. ¿A quién estoy dándole esto? ¿Va variando? Yo tengo que ir variando. También hay cosas tradicionales, hay cosas que pueden permanecer. Yo soy de la idea, los valores tienen que permanecer, la lealtad, la amistad, la honradez, todo eso debe de permanecer independientemente de las circunstancias o de que se dé más creatividad o menos creatividad. La competencia, hay que tener competidores. La competencia nos hace mejorar a nosotros mismos y no es acabar a la competencia, es competir y sanamente competir, ¿sí? Y es posible. En la educación, por ejemplo, en la educación todos podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, en lugar de echarnos unos a otros y atacarnos unos a otros. El enemigo no está aquí, el enemigo está afuera, el enemigo está en otros países que quieren venir aquí. Entonces, ¿qué se requiere? Un trabajo muy conjunto en una población de que todos trabajamos y que todos tenemos que estar unidos, yo digo, para sacar las empresas y este país. Adelante. Y yo creo que aquí se vuelve clave, y en mi opinión, y usted me dirán si están de acuerdo o no, pero la intergeneracionalidad es valiosísima. Sí, cuando claro. Se sabe aprovechar, cuando se puede usar favorablemente, porque ciertamente, o sea, de pronto una persona muy joven que está empezando a tomar las riendas no ve algunas oportunidades que podrían estar ahí, sí o no, pero lo valioso de tener los puntos de vista de la experiencia y de el ímpetu, voy a llamarle, o la juventud, pues es valiosísima porque va a permitir encontrar un balance que va a producir algo útil, que sirva, que funcione y que ojalá deje a todos satisfechos. Claro, bueno, ahí estás refiriéndote a otro aspecto que es medular, que es el liderazgo. Un verdadero líder es el que armoniza
precisamente las diferentes visiones, las diferentes diferencias, las diferencias que hay entre todos. Y ese líder, si es un verdadero líder, va a servir de conducto para lograr más de lo que un solo individuo podría tratar de lograr. Como vemos, pues hay ahí todo un elemento para elegir una persona. No es el que más sabe, es el que tiene verdaderamente las características de liderazgo, el que arrastra, el que sirve, el que no busca, el que reconoce la labor de otras gentes. En fin, nos abriríamos ahí con un tema adicional. Ya es todo un tema Así es. de suyo. ¿Podrías compartirnos algún caso de éxito en esta transición generacional de una empresa familiar? ¿Qué hicieron bien? No tienes que decir nombres, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, eso, qué bueno, así sí. O sea, así sí lo puedo decir. Me ha tocado seguir algunas empresas, básicamente 3, durante muchos años. Pero en verdad muchos años, estoy hablando de 25 años. Y estas 3 familias coincidieron en algo fundamental. Primero, los 3 matrimonios muy preocupados por los hijos y por los negocios. Y una comunicación entre los cónyuges verdaderamente notables. Un respeto entre ellos en sus actividades también notables. Un ir ayudando a los hijos para que fueran encontrando su vocación, lo que desean, la realización de sus sueños, también yo te diría que muy excepcionales. Esa preocupación genuina, esa adaptabilidad, ese deseo de buscar ser personas realmente cada vez, yo diría, como más íntegras, cada vez más preocupadas por otras personas, lo lograron en ese sentido. Y estas 3 familias a las que me estoy haciendo referencia, cuando se iban dando los procesos de sucesión, ya tenían un buen margen desde el punto de vista de profesionalización de la empresa. Ya habían avanzado en eso y se iba retirando el fundador real. Se iba cambiando hasta de oficina. Okay. ¿Sí? Y entonces creaba su oficina y se dedicaba a sus actividades adicionales. Y los hijos lo que querían era que estuvieran allá en su empresa. Eso es lo que hay que lograr. Que en lugar de que digan, a ver a qué hora lo echamos para afuera, es, oye, no te vayas. Te necesitamos aquí por tu experiencia, por tu sensatez, por tus amistades, por tantas cosas. Que no se sientan sentido. como que, ay, es que me estorba que ya se vaya, Exacto. sino que digan, no, podemos convivir y trabajar perfectamente juntos, valoro y doy su espacio, pero valoro. Sí, pero son joyas esas, ¿eh? Son joyas. Porque además, ni siquiera, y no lo voy a meter en la ecuación, pero las familias ahora son muy diferentes y entonces Totalmente. tenemos los hijos de otro matrimonio y las exesposas y los exesposos y y entonces ahí todavía se vuelve más importante. Y más complejo. Y más complejo, revisar, planear, coordinar, organizar, o sea, no dejarlo desatendido, creo que es la palabra que estaba buscando. Que es un poquito lo primero que dijiste, el planear. Sí, y de acuerdo a las circunstancias particulares de cada familia, también hay que seguir planeando. Sí, porque a veces en el camino se muere un ser, no se entendió uno finalmente con la otra persona y no es posible vivir juntos. Bien, bueno, pero vamos preocupándonos mucho por la siguiente generación, para que ellos pues no tengan tantos traumas, para que no tengan divisiones en ese sentido, para que no estén juzgando a los padres, sino que por ellos mismos, sí, si hay un malentendido entre la pareja, pues no les afecte de ninguna manera desde el punto de vista psicológico. Y es factible, sí es factible. Sí, pero hay que hacerlo. Se necesita Sí. madurez y sobre todo yo creo que apertura.
para saber cuándo necesita de pronto uno apoyo externo, ¿no? Así es. Lo digo en el sentido más amplio de la frase. Claro. Para las personas mayores que nos escuchan y que están en proceso de considerar pasarle estafeta o están ya viviéndolo a sus hijos, o incluso en muchos casos ahora está sucediendo a sus nietos, Uh-huh. ¿Qué consejo práctico les darías para hacer de esta transición una experiencia más fluida y menos conflictiva? Yo diría es hacer lo mejor que uno sabe hacer. ¿Y qué es hacer lo mejor que sabe uno hacer? Querer el bien de los familiares. Y cuando se plantea uno el amor a la familia genuino, entonces da uno pasos atrás y no se convierte uno en un obstáculo. Por el contrario, se convierte uno en un orientador, en un facilitador, en una persona que sabe que siempre puede estar disponible a dar un buen consejo a un miembro de la familia. Es como lo veo. ¿Dónde podrían las personas que nos escuchan encontrar más información? ¿Hay lugares donde haya recursos sobre cómo planificar y gestionar de manera más efectiva una sucesión generacional? ¿Me permites dar mi correo electrónico? Por favor, sí, por favor. Ahí me pueden mandar lo que quieran, si quieren solicitarme bibliografía, si quieren, con muchísimo gusto. Es todo con minúsculas, abolio@ipadre.mx. Ahí me lo mandan y ahí yo les daré respuesta de lo que quieran. Y sugerencias de recursos que puedan utilizar. Muchísimas gracias. Nosotros estaremos también posteándolo para que lo tengan a la mano. Muchas y gracias. eso me lleva al siguiente de alguna manera. ¿Cuál es la importancia de rodearse de consejeros externos en una empresa familiar en un proceso de sucesión? Yo también creo que esa es clave y es precisamente una parte de la profesionalización o institucionalización de la empresa familiar. El consejo de administración hay que traer consejeros que no estén nada más basados en la amistad, que estén basados en las necesidades de la organización y en los perfiles de las personas. Y estos consejeros hay que invitarlos por año, 1 año, 2 años, no más. Claro. Para que haya rotación. Sí. Y a lo mejor se puede Y una mirada repetir y fresca. repetir, Ujú. pero sí, y también porque las circunstancias de la organización van cambiando y va requiriendo diferentes cosas en ese sentido. Y yo estoy convencido, mientras uno se rodee de persona muy capaz, con valores, las cosas funcionarán muy bien. Para despedirnos, quiero hacer esta pregunta. De cierta manera, tu trabajo es dar consejos profesionales y eso es parte de tu día a día. Pero, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que he recibido, ¿sí? No me lo vas a creer. Busca ser mejor cada día. No, sí te creo. Es un consejo sencillo y aplicable en absolutamente todo en la vida. Y una excelente forma de cerrar Muchas gracias. este espacio. Muchas gracias por tu presencia aquí, por tu tiempo, por darnos guía sobre cómo navegar mejor un momento que es de suyo complicado emocionalmente, complicado en términos entorno. de negocios, etcétera, pero de enorme importancia para las empresas. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Como vimos, la transición generacional en empresas familiares es un proceso lleno de retos, pero también de oportunidades si se gestiona de la manera adecuada. Les agradezco que nos hayan escuchado y los invito a encontrar más episodios y recursos en nuestra página hablandoenplata.mx, así como en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.